Bien, 5 piedras y un cayado para la batalla. En los últimos días de David ya estaba cumpliendo sus últimos años. Un hombre que experimentado en cuestiones espirituales. Un hombre que se arrepintió, un hombre que se volvió a Dios y Dios lo restauró, Dios lo levanta. Vuelve a pecar, Dios se vuelve a arrepentir. Fue una vida de mucha experiencia que hoy nos sirve para nosotros, ¿no? Vemos en su vida, podemos ver claramente también nuestro corazón. Y este relato tiene mucho que ver con estos últimos años de David, pero también un volver hacia atrás. El jueves escuchamos una predicación tan preciosa. Yo me quedé un poco ahí pensando y decía, a ver, ¿qué digo? ¿Por qué estuvo tan linda? Tenía ganas de continuar con esta predicación. Pero solamente puede escribir alguien un salmo tan precioso como ese, alguien que ha conocido profundamente la presencia de Dios. Y podemos ver en David algo que también nos identifica puntualmente. Creo que en la cueva de Adulán, cuando es perseguido por Saúl, fue ese el momento más contradictorio, más tremendo en la vida de David. No solo por estar perseguido porque querían matar su vida, porque varias veces creo que él había pasado por esa experiencia, pero no a quien él consideraba padre, ¿no? Eso era doblemente más tremendo para cualquiera. Pienso que este momento ha sido para él muy terrible porque tuvo que buscar a Dios, esto lo llevó a buscar a Dios y él ha querido buscar a Dios porque ha encontrado en su Dios la fortaleza que él necesitaba para seguir adelante, para salir de esta situación. Yo pienso que cuando él estaba postrado no sabía si iba a salir de esta situación, pero para los que creen, dice la palabra de Dios, todo les es posible. Creo que había propuesto Saúl terminar con la vida de David, pero Dios no quería esto. Y David era un hombre que conocía la presencia de Dios y sabía dónde buscar ese refugio. Y cuento esto porque ya David desde chiquito hizo la casa bíblica cuidando las ovejas del padre, haciendo una tarea incómoda, estando con olor a animal por ahí, estando con olor desagradable, algunos que se empiezan a brotar porque, claro, no están acostumbrados a ciertas actividades, entonces se empiezan a rascar, hay que mandarlo a la salita y vienen y bueno, y toda una cuestión incómoda, ay, que me pica acá, que me duele acá. Bueno, David también tuvo su casa bíblica entre ovejas, pero también peleando con lobos y con leones. Gracias a Dios nosotros no peleamos ni con leones ni nada que se le parezca, pero Dios formó su vida en esas incomodidades. Y Dios hizo de él un hombre que usó y se agradó y quiso a través de su vida, como lo dice en el Nuevo Testamento, este hombre fue una luz en la generación que le tocó vivir. ¿Por qué? Porque amó a Dios con todo su corazón. Al final de sus días, David estaba en el campo de batalla. Yo no sé qué le pasaba a David, pero creo que después de aquella vez que pecó con Betsabé, él quería estar en todas las batallas. Ya era grande de edad y le pasó un acontecimiento, esto lo cuenta el capítulo 21 de Segunda de Samuel.
el capítulo 21 de 2 de Samuel cuenta una situación un tanto extraña y peligrosa para él. Él estaba en el campo de batalla y viene un gigante, Isbi Benod, que quería matar a David. Y dice, y uno de sus valientes mató a este filisteo. El pueblo de Israel se caracterizó por estar siempre en guerra con los filisteos. Continuamente David era un hombre de guerra. Y este gigante, ¿cómo son estas cosas, no? Los gigantes se levantan en algún momento y ahí lo vemos a David huyendo. Vino uno de sus valientes, miren que eran valientes los valientes de David, eran bravos de verdad, eran hombres de temer, y dice que demuestra algunas características en el capítulo 21 de algunos hasta tenían 6 dedos, la lanza, 6 dedos en las manos, 6 dedos en los pies, una cosa monstruosa, 2 metros y pico, vaya a saber cómo eran, pero impresionaba. Pero vino Abisai, que era de los valientes de David, y dice que tenían ciertas características los valientes de David. Dice que tenían caras de leones y eran ágiles como gacela. Había que pelear con uno de esos hombres. Dice que el más valiente de ellos, dice que valía por 1000 hombres. ¿No? Es tremendo. Yo decía, Señor, ¿cómo es este hombre? Es una cosa. Dice que una vez en una batalla mató a 800 hombres. Tremendo. Háganse el vivo con ese muchacho. Y así eran todos. Dice que el que menos valía tenía dentro de lo que son los valientes de David era entre 100 hombres. O sea, el que menos valía entre 100 hombres. El que más valía 1000 hombres. Tremendo ejército. Pero ¿por qué cuento esto? Tremendo ejército, pero tremendos hombres. Esos 30 creo que valían por un ejército completo de varios miles de hombres, ¿no? Y David había aprendido aquella lección, seguramente quería estar en todas las batallas, ya no quería quedarse más distraído ahí mirando la azotea, donde tan mal le fue y donde el Señor viene a través de Natán y trata con la vida y el corazón de David. David siempre fue un hombre que se arrepintió sinceramente y se volvió de su pecado. Y acá vemos una situación crítica. Abisai lo toma. Entonces dijeron, entre todos los valientes seguramente decidieron que David se quedara en casa y ya no aparezca más en combate, justamente porque ya era un hombre de avanzada edad. Esta vez ya lo mandaban a la casa. Él quería seguir peleando, había aprendido con creces la lección. Y qué lindo es aprender de las lecciones. Pero los 4 gigantes que menciona el capítulo 21 eran de la descendencia de los gigantes de Gat. Ustedes recordarán aquellos gigantes de Gat. Uno era Goliat, si ustedes recuerdan, con ese gigante, con el papá, peleó David. David sale vencedor. Dice, los cuales fueron vencidos por David y sus siervos, porque vamos a ver después qué pasa. Dice, pero en aquella oportunidad cuando David mató a su padre Goliat, no llevó 5 piedras, por las dudas fallaba. Y recuerdan que David fue a un arroyo a buscar su cargamento, su armamento, eran piedras lisas. Entonces él elegía, pero me interesó mucho lo que dice uno de los comentaristas. Dice que él no llevó 5 piedras para ver si hacía puntería, entonces agarraba otra y le tiraba a la otra y así sucesivamente. Él llevó 5 piedras porque Goliat tenía 4 hijos. Y si mataba al padre, seguramente sus hijos iban a tomar venganza en ese mismo momento.
Y es interesante ver el valor, y uno dice, bueno, ¿cómo podemos cuantificar el valor y la valentía de este hombre? Y fíjense lo que estaba contando David, un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, pero absolutamente consciente de lo que estaba haciendo, en conocimiento total y absoluto de lo que estaba haciendo. Y el Señor siempre va a acompañar a aquellos que realmente quieren servirle, pero lo hacen a conciencia y sabiendo bien qué es lo que tienen que hacer y cuál es el mandato de Dios para ese momento histórico que él estaba pasando, que él estaba viviendo. Tal es así que vemos cómo Dios había librado a David y a sus enemigos, porque vemos en el capítulo 21, todavía no lo leí, yo digo vemos, pero no vimos nada todavía. Bueno, el capítulo 21 relata que aparecieron 4 gigantes más. Esos 4 gigantes eran de los hijos de David, de los hijos de Goliat, y David finalmente, ¿qué está haciendo? A ver, ¿qué está haciendo? ¿Cambió mi voz? A ver. En fin. Bueno, un gigante me dicen ahí. Bueno, son estas cosas que... Bueno. Estas situaciones, esta situación que veía a través de la vida de David, también me hacía pensar un poco en estas piedras que alzó David en aquel arroyo, en esta disposición de su corazón. Él solamente agarró un cayado y 5 piedras. Y yo pensaba en los gigantes, en ese momento crítico que vivió David. Seguramente, creo que a lo mejor muchos de nosotros estamos viviendo momentos críticos, y no necesariamente tiene que ser un gigante de 2 metros que nos venga a intimidar. Pueden ser muchas situaciones las que nos lleve a mirar cuán grande es la situación que tenemos. A lo mejor la situación que estamos viviendo tiene 6 dedos en una mano y 6 dedos en el pie, y a lo mejor nos impresiona, y a lo mejor eso hace que nos miremos a nosotros mismos, y eso hace que temamos por nuestra vida. Eso también provoca que tengamos en mucha más valía nuestra vida y que estemos muy preocupados por nosotros. ¿Y esto qué hace? Esto hace que perdamos el objetivo final, que sentamos tanto terror a la situación que nos toca vivir, que no sepamos qué hacer y entremos en una desesperación. Yo decía recién, este muchacho fue a casa bíblica. Este muchacho fue obediente a su papá. Doy gracias al Señor por todos los padres que dejan que sus hijos hagan la voluntad de Dios, ¿no? En lugares donde seguramente el Señor los va a incomodar. A lo mejor no van a estar felices ni cómodos, pero sí van a estar a lo mejor un poco conflictuados, pero buscando al Señor y encontrándose con el Señor. Bendito sea el Señor por el corazón también de los padres que dejan ir a sus hijos a hacer la obra. Y uno a veces piensa, no, mi hijo va a estar mejor a mi lado, va a estar mejor, yo puedo solucionar la vida de mis hijos. Pero mire, hermano, creo que Dios tiene mejores planes que los nuestros. Y somos los que tenemos que llevar adelante y esto que el Señor nos ha puesto como visión, ¿no? Que nuestros jóvenes tengan la posibilidad de conocer a Dios y de tener una casa bíblica donde
donde van a conocer al Señor de otra manera, de una manera real, de una manera no real, no significa, no digo que en su casa no lo conozca, pero cuando uno está solo y tenés que tomar las propias decisiones, cuando tenés que enfrentarte con equivocaciones y con lo que hay en tu corazón, creo que te sentís realmente solo y es cuando podés encontrarte con Dios de otra manera. A eso me refiero. No digo que van a estar mal en su casa, digo que Dios trata de una manera en particular. Y acá estaba David. Había llegado casi al fin de su vida, se encontraba con un nuevo gigante, se encontraba con una nueva situación, pero ¿sabe qué? Era un hombre que había permanecido en fidelidad y con las equivocaciones, con el pecado de su corazón, aún así se supo arrepentir y supo caminar. Y como les decía hoy, fue una luz para su generación. Y hoy pensaba en esto, pensaba en los problemas que son muchos hoy. Pensaba en las familias, pensaba en los adolescentes, en los niños, y decía, Señor, qué situación que la que estamos viviendo hoy en nuestra sociedad, en la iglesia, con tantos hermanos. Y pensaba en David y pensaba en estas cuestiones que tienen que ver con la fe y en los momentos difíciles y cómo hay que permanecer fiel y cómo hay que ser sostenidos por Dios en los momentos de crisis total y absoluta. ¿Y sabe qué me venía a la cabeza? Hace tiempo en la escuela, y comento esto porque nadie conoce mis alumnos, entonces lo comento. Chicos de sexto año de la escuela, como nunca, hace muchos años que no veo algo así, y de cuarto, me dicen, profe, pida una factura más. Porque yo no pedía facturas para mí, porque se le pasa siempre la factura en las aulas a los chicos. Y al principio pensé que era una broma, pero después me di cuenta que hablaba en serio, ¿no? Y en cuarto año y en sexto año tengo que pedir una factura más, porque ellos se las reparten. ¿Y saben qué veo? Hambre. Hambre real, Eso es lo que está pasando en la sociedad. Y yo digo, yo tengo la panza llena, y gracias a Dios tengo grasita por acá, por acá. ¿Y sabe qué pasa? Que a veces estamos tan cómodos que la grasita no nos deja ver el problema que realmente tienen muchos también de nuestros hermanos. Y me acordaba también hace muchos años cuando llegaba a casa, salíamos del culto y no teníamos que comer. Y tomábamos alguna leche como para distraer el estómago, porque no había otra cosa para comer. Y yo sé que a lo mejor, querido hermano, esto será algo que te pasa. No sé la situación económica de ninguno, pero sí sé que puede pasar, te puede estar pasando. Y a lo mejor con la falta de trabajo y con la falta de un montón de cosas, crees que este es el gigante que no vas a poder sortear. Porque a lo mejor no ves otra cosa que desesperanza y no ves otra cosa que malas noticias. Prendemos la televisión y vemos un montón de gente que está mucho peor que nosotros. Pero aún así pensaba en la iglesia, pensaba en mis hermanos, pienso en lo que nos rodea y el Señor me mostraba estas cosas. A veces la falta de empatía, de sentir empatía por la necesidad del otro y ver todas estas cuestiones con misericordia, como el Señor nos miró a nosotros. Y no digo que puntualmente te pueda estar pasando esto, pero sí a lo mejor creo que cada uno de nosotros conocemos a alguien que estará pasando por una situación muy difícil.
puede ser una situación económica, a lo mejor puede ser una situación de salud, a veces que no vamos a poder, seguramente no vamos a poder sortear estas cuestiones. Esos gigantes que a David se le parecían de repente, puede ser que sean todas estas cuestiones que estoy nombrando, relaciones sentimentales, el trabajo, un trabajo que se pierde, parece que se nos va la vida, parece que no podemos seguir y tenemos al Señor en nuestro corazón. ¿Cómo no entrar en desesperación ante una cuestión como esta? Hasta que a uno no le pasa, a veces es difícil entenderlo. Pero a mí me pasó. Es muy difícil. Es muy complicado porque uno no entiende qué está pasando, no lo puede comprender en su totalidad. Pero yo miraba la determinación que tomó David, ¿no? Él en fe, siendo un chiquillo de 17 años, empezó a buscar y empezó a actuar en fe. Qué lindo que es cuando actuamos en fe. Qué bueno que es actuar en fe, creyendo. Pierdo el trabajo, bueno, el otro día me levanto en el nombre del Señor Jesucristo, voy a buscar un trabajo. Y con alegría y con gozo, y me van a decir que no, y me van a decir que no, y me van a decir que no, no importa, yo me voy, pero no me voy en mi nombre, voy en el nombre del Señor Jesucristo. Así se levantó David, a pesar de la situación tremenda que estaba viviendo su pueblo. Se levantó David y fue, y venció. Pero comentaba todo esto, querido hermano, porque este es el tiempo que tenemos que levantarnos en fe. Este es el tiempo en que vamos a tener que mirarnos y vamos a tener que ayudarnos entre todos. Vamos a ver necesidad por todos lados, pero vamos a levantarnos en fe y vamos a proclamar la sangre de Cristo sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia, sobre la iglesia, sobre nuestros hijos. ¿Por qué? Y porque el enemigo todo lo que el Señor hasta aquí ha hecho lo quiere hacer triza. Y este tiempo estamos pasando por tiempos muy violentos, aparte de la situación económica de hambre que veo todos los días. Y es tremendo. Y decía Verónica algo los otros días, cuando escuchaba del Salmo 143, ¿era, Verónica? ¿Sí? ¿No? Como el Señor lo llevaba a recordar, pero también a meditar en la palabra, y eso hacía de que su corazón comience a confiar otra vez, ¿no? Recordaba los tiempos antiguos, ¿no? Qué tremendo. Que esto nos lleve a buscar a Dios, hermanos, que no nos lleve a paralizarnos ante las situaciones de problema y de incertidumbre, como puede ser la pérdida de un trabajo, la falta de trabajo, porque algunos tienen trabajo y no los llaman de los trabajos. ¿Por qué? Porque no hay dinero, por un montón, bueno, las cosas que ustedes ya saben. Dice en 2 de Samuel 21-22, dice, quiero leer esta partecita porque me gustó lo que dice el comentarista. Dice, estos 4 le habían nacido al gigante de Gat y cayeron en manos de David y de sus siervos. David estaba muy gozoso porque estaba llegando al final de sus días y había terminado con los gigantes. Pero miren esto, lo que dice acá, dice,
y aún las grandes hazañas de coraje llevados a cabo por los siervos de David fueron únicamente debido a la unción de David. David fue un matador de gigantes y aquellos bajo su señorío siguieron su ejemplo. Aleluya. Él fue alguien que mató gigantes, que derribó a gigantes. Y usted me dice hasta acá, bueno, pero hasta acá a ver cómo se derriban los gigantes. Yo quiero que me acompañe a Efesios 6:12. 6:12. Porque no tenemos lucha contra carne, sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Ya no tenemos que luchar contra cuestiones humanas. Ya no tenemos que luchar contra personas. Nuestra lucha es espiritual. ¿Y quiénes son los valientes? Ahí está, ¿quiénes son los valientes ahora? Si todo esto se dirime en cuestiones espirituales. Y pensaba, ¿no? Y yo decía, esa mujer que diezmaba, o que daba como ofrenda esas dos blancas, y que no tenía otra cosa. Yo pensaba en esa gente, ¿no? Que se juega la vida por obedecer la palabra de Dios. Yo pienso que esa mujer era una de las valientes más impresionantes, porque el Señor Jesucristo atiende a lo que hizo esa mujer. ¿Qué es ser valiente hoy para Dios? Y haberme formado a lo mejor en una familia donde tenía por costumbre maltratar a la mujer, y de repente desde que me convertí en la iglesia, me convertí a Dios y que comencé a venir a la iglesia, ya no maltrato a mi mujer ni a mis hijos, sino que le doy el amor que Dios quiere que le dé. A veces tenemos otros pensamientos, pensamos que eso no es valentía, no es valor. Hay que ser valiente para ser obediente. Hay que ser valiente para renunciar, hay que ser valiente para recibir a lo mejor una cachetada ante una respuesta de amor y de consideración. Hay que ser valiente para recibir los desagravios, para haber dado y recibir mucho menos de lo que uno da. El Señor Jesucristo lo dio todo y nunca esperó nada de nadie. Aleluya, cuánta generosidad, qué valor, qué valentía, ser obediente hasta la muerte. Lo criticaron, le dijeron de todo, lo castigaron, lo maltrataron, lo trataron como basura. Pero fue obediente hasta la muerte. Aleluya. Bendito sea nuestro Señor. David, cuando estaba en la cueva de Adulán, a mí me encanta esta historia porque veo que en esa cueva, cuando él huye, los primeros que se van con él son sus hermanos. Uno de los hermanos me parece que después aparece dentro de la lista de los 30 de los valientes. Creo que tercero o cuarto. Y después, me gusta este relato, creo que es Primera de Samuel 22, del 1 al 2. Yo quiero que reparemos un poquito en esto. Yendo luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, el 2. Y se juntaron con él todos los afligidos. Miren el ejército
de David. ¿Quiénes eran los que se juntaban con él? Todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. ¡Qué ejército! Los afligidos. Los afligidos. Los endeudados, los que no tenían salida. Los que no veían la luz, los que estaban desesperados a lo mejor. Y veo a David también cumplir la función del Señor Jesucristo en este tiempo. Así como Él recibió a esta gente, el Señor Jesucristo nos recibió a todos. No solamente para perdonar nuestros pecados, que no es poca cosa, que es lo más importante para librarnos y darnos nueva vida, sino para que vivamos una vida en abundancia, una vida que merezca ser vivida, una vida de victoria, una vida de amor, una vida con Él, una vida en la cual podamos abrir la puerta del cuarto y podamos estar a solas con Él. Y no solamente decirle cosas lindas, podré tirarnos a sus brazos y llorar y dejar que Él obre y dejar que Él haga la obra que quiere hacer en cada uno de nuestros corazones. Aleluya. En ese momento tan crítico de la vida y con esta gente, de ahí salieron los valientes. De ahí salieron y de otros más que se unieron al ejército de David, hombres tremendos de guerra, hombres tremendos, que Dios lo unió a ese ejército para que hagan la obra que Dios quería que hiciera a través de la vida de David, a través de la vida de cada uno de estos hombres. Y hoy el Señor también recibió y formó a la iglesia, a un pueblo para Él. A un pueblo donde entiende específicamente y perfectamente qué es vivir para Dios. Que no quiera pecar, un pueblo que ame su presencia, un pueblo que le rinda honor, un pueblo que rinda y que ministre su presencia, no solamente acá en la iglesia, sino en su casa. No venimos a la iglesia por venir, venimos porque sabemos que Él está aquí. Y porque Él derrama bendición y vida eterna en la iglesia. Y lo que tenemos que hacer en casa, lo tenemos que hacer. Y si hay cosas que venimos trayendo de nuestras vidas, que hemos recibido, enseñanzas equivocadas, y bueno, tenemos la luz, que es Jesús. Amén, aleluya. David, cuando venció a estos gigantes, estaba muy contento. Y dice el capítulo 22, dice, habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl, y dijo, Jehová es mi roca, mi fortaleza y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y Él fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío. De violencia me libraste, invocaré a Jehová, que es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazo de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Aleluya. Lo dice David. Lo dice un hombre que sabe
lo que estaba haciendo. Un hombre que tiene autoridad. Él relata esto, inspirado por el Espíritu Santo. Y esto no es cualquier expresión. El Señor nos libra de la angustia. El Señor nos libra de nuestros pesares. El Señor nos libra de nuestro agobio. El Señor entiende nuestro agobio. El Señor entiende nuestro pesar. Y querido hermano, si a David lo libró del pesar y de la angustia, y en una situación donde apareció un gigante que parecía que iba a terminar con su vida en varias ocasiones, siempre vino el Señor a rescatar. El Señor siempre aparece en el momento justo. El Señor es soberano, hace como quiere. Pero el Señor siempre llega en el momento justo, siempre da las oportunidades que nos tiene que dar. Pero qué lindo que es permanecer. Yo lo veía a este hombre ejercer la fe desde chico. Qué importante que desde chico podamos ser formados por Él, ¿eh? Qué importante es poder entender que Dios tiene lo mejor para nosotros y que Él va a estar con nosotros siempre. Y que no es una frase hecha, el Señor me va a librar, o el Señor sí o sí lo tiene que hacer. A lo mejor sí, a lo mejor no, pero yo tengo que permanecer fiel. Porque Dios es santo, porque Dios es bueno. Y si conozco la voluntad de Dios, y si conozco la presencia de Dios, seguramente vamos a tener este corazón, ¿no?, que le agrada a Dios, un corazón humilde que entiende las situaciones que está viviendo y que se humilla y busca a Dios y no le eche la culpa a todas las demás personas que viven alrededor de su casa o a su trabajo o a los gobiernos a los que vienen, ¿no? El que conoce la presencia de Dios sabe dónde tiene que resolver todas las cuestiones, en la presencia de Él. Cuando uno cierra la puerta en la habitación, el Señor está. Cuando estamos pasando desiertos, el Señor está. Cuando estemos en las cuevas, como en Adulán, como estaba David, solo, desesperado, sabía dónde estaba. Estaba en un lugar donde podía encontrarse con Dios. Y llorar con Jonatán, como tenía su gran amigo ahí al lado, lloraban juntos y estaban ahí en congoja y estaban en la presencia de Dios y Dios estaba con ellos. Hermanos, es un tiempo que podamos encontrarnos con Él. Es un tiempo donde podamos estar a solas con Él. Es un tiempo donde tenemos que humillarnos delante de su presencia y buscar en Él todas las cosas. A veces es fácil, yo pensaba, a veces es fácil echar responsabilidades sobre las cosas que nos pasan, los gobiernos. Y yo digo, ¿y la iglesia qué estuvo haciendo? Hemos respondido a Dios con nuestros diezmos, por ejemplo. Hemos ofrendado, hemos sido rectos también en nuestros corazones. Hemos dado a Dios lo que es de Dios, que hemos hecho como iglesia. Somos, dice la palabra de Dios, la sal de la tierra. Y alguno entiende, pero esto me están pidiendo los diezmos. Nadie te pide el diezmo. El diezmo es algo que lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer si realmente ejercemos fe en esto. A ver, hermano, si uno diezma, dice el Señor, en esto probadme, el Señor te va a bendecir y te va a prosperar. Esto es una promesa bíblica. Y algunos dicen, sí, pero vos sabés que el Antiguo Testamento no dice algo tan específico al respecto. El otro día estaba hablando con un compañero de trabajo. El Señor Jesucristo fue muy
explícito y muy enfático. Él no vino a abrogar la ley, vino a hacerla cumplir. Se terminó la discusión. No hablamos más del tema, porque el Señor vino a hacer cumplir la ley. Ah, no, pero parecía que tenía un paréntesis el tema de los diezmos, porque parece que a muchos de ese tema es como que lo... Y es una gran bendición, hermanos. El Señor dice, en esto probadme, hagámoslo. Si lo hacemos, el Señor nos va a bendecir. Esto no lo digo yo, lo dice la palabra. Lo dice la palabra, por eso es un acto de fe. Es un acto de fe, no es un acto de especulación, es un acto de fe. Yo puedo venir acá con un corazón especulador y no va a ir bien, porque al Señor no lo vamos a embromar, no vamos a especular con Él, porque todas las cosas son de Él. Pero si venimos con un corazón humilde y sencillo y damos en fe, aleluya. Para el que cree, hoy lo decía, todo es posible y todas las cosas comienzan a acomodarse en la vida cuando ponemos nuestra vida en prioridad, con prioridad en las cosas de Dios. Es difícil, y mire, es muy difícil. A lo mejor en tu vida, en mi corazón o en tu corazón, eso sea un gigante que no me permite tampoco ver qué es lo que Dios tiene para mi vida. A lo mejor el Señor nos quiere prosperar, nos quiere bendecir, pero nosotros estamos ahí, ay, ¿qué hago? No quiero diezmar, no quiero dar, no quiero... ¿Cómo es? ¿Creemos en lo que dice la palabra? Mi trabajo. Bueno, no, el Señor, no estoy muy conforme porque me tendría que haber prosperado un poco más. Bueno, estás pagando impuestos, por ejemplo. ¿Estamos haciendo lo que debemos hacer como iglesia? ¿Respondemos a aquel mandato que el Señor dijo a darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios? Hermano, ¿qué quiero decir con todo esto? Hay que ser valientes. Hay que ser valientes para dar en la necesidad. Hay que ser valientes para dar en la fe en Cristo. Cuando cobro 100 pesos y tengo que dar 10 de diezmo, va a decir, bueno, pero me quedan 90 y hoy ya no me alcanza para nada. Pero de eso se trata, es un acto de fe, es un acto que Dios valora y Dios premia, no porque yo lo digo, lo dice la palabra. Y estos valientes de David, que David los recibió, eran gente endeudada, desesperada. Y como David para ese grupo de gente fue el buen pastor, fue el pastor de ellos. ¿Vieron lo que contaba, lo que cuenta la historia? Dice que estos hombres, estos valientes, no temían y hacían lo mismo que David, mataban gigantes. Es tremendo. La unción que había sobre David. La unción y el poder de Dios que está sobre los ministerios. Y sobre aquellos que actúan sujetos. Porque ellos no iban a hacerse los lindos, ellos iban a pelear en sujeción. Quiero terminar. Vamos a leer 1 Timoteo 1:15. Le pido a los músicos si pueden ir subiendo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Marcos 2:17. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a los pecadores. Aleluya, qué bueno. Hermanos, estamos dentro de esta lista. Lucas 4, del 16 al 19.
Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Vamos al 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Este pastor, este es nuestro buen pastor. Él no se va a desentender de nuestra situación. Él no va a mirar para otro lado. Él no va a mirar, no se va a quedar con lo que hemos hecho mal. Si nosotros nos arrepentimos, el Señor nos da nuevas oportunidades. ¿Nunca sintieron el perdón del Señor? No me levante la mano, porque yo digo así, levanto la mano, parece que estoy queriendo que alguien levante la mano, pero no quiero que levanten la mano, yo levanto la mano solo. Pero yo sentí el perdón del Señor. Y es tan precioso que no te da ganas de salir de ese momento. Cada vez que hacía las cosas mal y me arrepentía, el Señor venía y decía: Señor, qué lindo que estar en tu presencia. No quiero volver a hacerlo más. Ayúdame, Señor. No me quiero volver más. Este es el mismo pastor. Este pastor no ha cambiado. Es el que nos sana, el que sabe que no, a lo mejor no tenés, cuando llegás a tu casa no tenés que comer. El que sabe que mañana no tenés para el colectivo. El que sabe que a lo mejor ahí en tu casa, como me esperaron a mí tantas veces cuando llegué a casa y tenía la casa vacía, porque me habían robado. Y ahí se había plantado un gigante, me acuerdo, en una oportunidad. Y ese gigante me decía: vos te vas a quedar en tu casa y no vas a salir, no te vas a ir al culto. Y yo me acuerdo con mi señora, estábamos muy tristes, y un día decidimos entre los dos, conversábamos con ella y le decía: Carla, ¿qué hacemos? Yo no me voy a dejar de ir al culto. No importa, le digo yo, que nos roban todo, pero no vamos a dejar de ir a dar gloria a Dios. Y ¿saben qué, hermano? No entraron más. No es mía la batalla. No la gano yo. La ganó el Señor. ¿Qué podía hacer? No podía hacer nada. Y el gigante estaba ahí. Estaba con 6 dedos y con una lanza que pesaba 9 kilos. Y estaba para la estocada final. Y las nenas eran chiquitas, me acuerdo. Y pensaba, uno piensa en todo, ¿vio? Y más cuando tiene hijos. Pero es tiempo de otra cosa, hermanos. Hay que levantarnos en fe. Hay que hacerle frente en el nombre de Jesús. Hay que salir adelante. Tenemos que vencer con fe, vencer creyendo, ir adelante y dejemos las cosas materiales, y se las lleva. Se la va a llevar el gran devorador un día, todo esto se termina. Pero hermanos, lo que queda para siempre, lo que queda eternamente, son los hijos de Dios, con sus obras, esas obras que glorifican a Dios, que llevan gloria a Dios. Eso permanece para siempre. Aleluya. Justo una canción de David. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar. No hay Dios tan grande como tú.